Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast educativo. Estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de un tema que ha sido la base de nuestro proyecto de investigación y que, además, tiene una enorme relevancia en nuestra vida diaria. Obviamente, la economía clásica. Así es, Renata. Tal vez a muchos les suena como algo del pasado que solo aparece en los libros de texto. Pero lo cierto es que la economía clásica tiene mucho que decir sobre cómo funciona el mundo actual. De hecho, muchas decisiones políticas, sociales y hasta personales siguen estando influidas para estas ideas que nacieron hace más de 2 siglos. Este podcast se titula De Adam Smith al mundo actual, la sorprendente evolución de la economía clásica. Con este episodio buscamos compartir lo aprendido, reflexionar juntas y conectar el pensamiento económico con la realidad que vivimos como jóvenes. Así que si alguna vez te preguntaste por qué los precios suben, por qué hay desigualdad o qué hace el gobierno con la economía, este episodio es para ti. La economía clásica es una corriente de pensamientos que surgió entre los siglos XVIII y XIX, con el auge del capitalismo industrial. Fue el primer intento serio por explicar cómo funcionan los mercados, la producción y la distribución de la riqueza. Entre sus fundadores encontramos a Adam Smith, con su famosa obra La riqueza de las naciones, quien introdujo la idea de la mano invisible, que esto significa que cuando cada individuo busca su propio beneficio, indirectamente también contribuye al bienestar de todos. Claro, Smith pensaba que el mercado podía autorregularse si no había demasiada intervención del Estado. Sin embargo, después llegaron otros pensadores clásicos como David Ricardo, quien hablaba del valor del trabajo, y John Stuart Mill, quien introdujo una visión más ética y social de la economía. La idea de todos ellos era que los mercados tienen leyes propias, como si fueran leyes naturales, que se pueden estudiar y comprender para mejorar la vida de las personas, y eso sigue siendo muy actual. Aunque parezca que estos autores vivieron en otro mundo, sus ideas siguen vigentes. Por ejemplo, Smith hablaba de la división del trabajo y cómo eso hacía más eficiente la producción. Hoy lo vemos claramente en las fábricas, en las cadenas de suministro globales o incluso también en cómo se organiza el trabajo en un supermercado. Y también se refleja en la desigualdad. Ricardo, por ejemplo, explicaba cómo se distribuyen las ganancias entre los distintos grupos sociales, los dueños de las tierras, los trabajadores y los empresarios. Esa discusión sobre la repartición de ingresos sigue siendo muy relevante. Para darte una idea más clara, en México el 10% de la población más rica concentra el 79% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre solo accede a un 2%. Esto lo señala el informe del Banco Mundial y lo confirma el INEGI. Es un reflejo brutal de cómo las desigualdades que analizaban los clásicos siguen existiendo. Además, más del 55% de los trabajadores mexicanos están en la informalidad según datos del INEGI 2024. Esto significa que más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social, a la pensión ni a la protección laboral. Durante nuestra investigación descubrimos algo muy revelador. Muchas personas entienden la economía solo como algo relacionado con el dinero, las empresas o las finanzas personales, pero la economía clásica en su esencia es una herramienta para comprender cómo se organiza la sociedad y cómo se distribuyen los recursos. Exacto. Cuando empezamos a leer a Smith, Ricardo y Mill, vimos que no solo estaban interesados en cómo producir más o vender más, sino en cómo mejorar la vida de las personas. Y eso se nos hizo muy interesante, porque hoy se suele ver al mercado como algo neutral, pero para Smith, por ejemplo, el bienestar general sí importaba. En La riqueza de las naciones dice que el interés individual solo puede ser beneficioso cuando está enmarcado en un sistema de normas y justicia. Nuestra investigación también reveló que la mayoría de los estudiantes no conocen estas raíces. Preguntamos a varios compañeros si sabían quién era David Ricardo o qué proponía John Stuart Mill, y muchos nunca habían oído hablar de ellos. De 50 estudiantes encuestados, el 51.7% no pudo mencionar un solo economista clásico. Esto nos hizo pensar, ¿cómo se puede analizar un problema económico si no entendemos sus fundamentos? Además, encontramos que muchas problemáticas sociales actuales tienen una raíz económica que ya fue analizada por los clásicos. La desigualdad, por ejemplo.
Ricardo explicaba que los propietarios de la tierra tienden a concentrar riqueza si no hay regulación. Eso pasa aún hoy. El valor del suelo aumenta, pero los beneficios no se reparten. Otro hallazgo fue que la pobreza no es un fenómeno aislado, sino que está relacionada con cómo funciona el sistema económico. Mill decía que si el mercado no genera justicia, entonces el Estado debe intervenir. Y hoy vemos esto con programas sociales, subsidios o políticas de salario mínimo, como mencionamos antes. Y algo que también vimos es que las ideas de la economía clásica promueven una ciudadanía más crítica, comprender cómo funciona la oferta y la demanda o por qué los precios suben, permiten que la gente no se quede con lo que ve en las noticias. Justo eso. Queremos que la economía deje de ser vista como algo lejano, complicado o de expertos, porque al final todos participamos en ella, cuando compramos, cuando trabajamos, cuando opinamos sobre el gobierno. Una de nuestras hipótesis es que el desconocimiento de estas teorías clásicas impide que las personas puedan analizar los problemas sociales actuales desde un enfoque más profundo. Y eso es importante, porque muchas veces vemos la desigualdad o el desempleo como cosas inevitables, cuando en realidad tienen causas estructurales que ya han sido analizadas hace más de 200 años. Por ejemplo, en México, más de 46 millones de personas viven en situación de pobreza y casi 9 millones en pobreza extrema, según el último informe del Coneval. La verdad, son cifras alarmantes. Un ejemplo muy claro de la política pública en la actualidad es el aumento del salario mínimo. En 2024, el salario mínimo en México subió a 248.93 pesos diarios y en la zona libre de la frontera norte a 375 pesos. Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, esto va en línea con una visión clásica más social como la de John Stuart Mill, quien defendía que el Estado debía intervenir para asegurar condiciones mínimas de bienestar. Sin embargo, aunque el salario ha subido, el 55,1% de los trabajadores mexicanos siguen en la informalidad, es decir, sin contratos, seguridad social ni prestaciones. Este tipo de empleos son más comunes entre jóvenes y en comunidades rurales. Y aquí es donde las ideas clásicas cobran sentido, porque si bien Smith confiaba en el mercado, Mill advertía que la equidad no podía dejarse al azar. El Estado tiene que actuar para garantizar justicia económica y social. Pues por eso es importante que, como ciudadanos, estudiantes o futuros profesionales, tengamos las herramientas para cuestionar, analizar y proponer bastantes alternativas. La economía clásica puede ser un punto de partida para lograrlo. Gracias por escucharnos, esperamos que este episodio haya despertado tu interés por la economía clásica y su relevancia social. Si te gustó este podcast, compártelo, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos conocimientos. Nos escuchamos en el próximo episodio.